Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Lemus Hernández. Soy TUM intermedio de la Escuela Vidasem y hoy voy a hablar de la fisiología elemental del cuerpo humano. Quiero iniciar este tema iniciando con el sistema circulatorio. El sistema circulatorio está conformado principalmente por el corazón. Voy a hablar un poco de la anatomía del corazón. El corazón está en el mediastino. Es el espacio entre los pulmones. Aproximadamente 2/3 de la masa cardíaca está del lado izquierdo del cuerpo. El músculo del corazón se denomina miocardio. Y también tenemos otro músculo llamado pericardio, o también llamado saco pericárdico. El pericardio es el que va a anclar el corazón dentro del mediastino y previene la distensión excesiva del corazón. La membrana interior del pericardio es un pericardio seroso, el cual va a tener dos capas, una capa visceral y otra capa parietal. La capa visceral del pericardio yace cerca del corazón. A este también se le va a denominar epicardio. La capa parietal está separada de la capa visceral por una cantidad pequeña de fluido pericardiaco que reduce la fricción dentro del saco pericárdico. El corazón, como ustedes lo saben, va a contar con dos aurículas, tanto derecha como izquierda, y dos ventrículos, tanto derecho como izquierdo. La membrana del septo interatrial separa a la aurícula izquierda de la aurícula derecha y el septo interventricular va a separar a los ventrículos tanto de derecha como izquierda. Cada aurícula va a recibir la sangre que regresa hacia el corazón y los ventrículos van a bombear la sangre hacia afuera del corazón. La sangre que va a entrar tanto a la aurícula derecha va a ser a través de la vena cava superior e inferior. Es esta. Y la sangre que entra hacia la aurícula izquierda van a ser a través de las 4 venas pulmonares. Una vez que ya esté llenado estas aurículas de sangre, entonces va a comenzar lo que nosotros conocemos como ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco se compone de una serie de sucesos fisiológicos que se dan desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente latido. Y esto va a suceder en menos de un segundo. Yo investigué un poco y dice que es en 0.08 segundos. En este caso, pues aquí en la diapositiva dice de 0.9 o a un segundo. Ok, el ciclo cardíaco tiene diferentes fases. La primera fase, pues, se va a llamar sístole. La sístole es el periodo de contracción del corazón en donde bombea la sangre hacia el organismo. Y esto va a contener dos fases. La fase de contracción isovolumétrica y la fase de la eyaculación. La diástole es el periodo de relajación que permite al corazón rellenarse de nuevo de sangre. Esta va a tener diferentes fases: el llenado pasivo, llenado activo y el llenado isovolumétrico. Vamos a iniciar entonces con el llenado pasivo. El llenado pasivo, vamos a iniciar con las aurículas llenas de sangre. Es decir, la presión de las aurículas va a superar a la presión, va a superar a la presión de los ventrículos, por lo que las válvulas ventriculares se van a abrir y va a fluir la sangre desde la aurícula hacia los ventrículos. Este es un flujo de sangre o un flujo pasivo y este flujo pasivo de aurículas a ventrículos se va a dar gracias a la gradiente de concentración. Bueno, aquí se llama gradiente de concentración de presiones. La sangre va de mayor a menor presión. Y bueno, esto es el llenado pasivo. Y entonces los ventrículos se van a llenar más o menos a un 80%.
Posteriormente va a iniciar algo que se llama llenado activo. Digamos que aquí está el 20% de la sangre y aquí está el 80% de la sangre. Las aurículas, en este caso, se van a contraer ligeramente para que el resto de la sangre pase hacia, digamos, pase hacia los ventrículos. Este es un llenado activo. Las válvulas auroventriculares se encuentran abiertas, mientras que las válvulas sigmoidales se van a encontrar cerradas. Y bueno, entonces una vez que esté, digamos, llenado estos ventrículos, vamos a seguir a la siguiente fase, que es la contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica, en los ventrículos pues ya están completamente llenos de sangre, es decir, 120 mililitros. Esto es el volumen telediastólico. ¿Esto qué quiere decir con telediastólico? Quiere decir que es un volumen al final de la diástole. La presión de los ventrículos va a superar a la presión de las aurículas. Por eso las válvulas auroventriculares se van a cerrar y es con esto que cuando estas válvulas aeroventriculares se cierran, va a producir un sonido que también nosotros conocemos como R1. Las válvulas sigmoideas también van a estar cerradas. Esto quiere decir que es una fase isovolumétrica. ¿Por qué? Porque al estar las válvulas cerradas, iso significa igual. Entonces, el volumen que está dentro de los ventrículos va a ser un volumen constante. Lo que, bueno, va a ser un volumen constante. Y el término contracción es porque los ventrículos, en este caso aquí en la contracción, van a empezar ligeramente a contraerse, pero no en su totalidad. Cuando se llegan a contraer en su totalidad es en el ciclo de la eyección. Aquí es cuando los ventrículos se contraen con una mayor fuerza. Entonces, la presión del ventrículo supera a la presión de las arterias, lo que hace que las válvulas sigmoideas se abran y entonces la sangre bombea hacia el organismo, ¿no? Bueno, en la cantidad de sangre que va a pasar sobre la cantidad de sangre que pasa es de 70 mililitros, lo que quiere decir un volumen sistólico. El volumen sistólico es la cantidad ya de sangre que eyecta el corazón en cada latido. Posteriormente vamos a tener a la fase de la relajación isovolumétrica. Es cuando el corazón pues empieza a relajarse y las aurículas van a volver a empezar a llenarse. Y entonces las arterias van a estar repletas de sangre. Y esto hace que la presión de las arterias sea mayor que la presión de los ventrículos, por lo que la sangre o si alguna vez intenta la sangre regresar hacia los ventrículos, no va a poder porque las válvulas sigmoideas van a estar cerradas. A este cierre de válvulas se va a producir otro sonido, que es el que nosotros conocemos como R2. Y así iniciamos, bueno, así es prácticamente lo que es el ciclo cardíaco. Entonces, como ya lo estábamos comentando, el ciclo cardíaco es un proceso donde bombeo comienza al inicio de una contracción cardíaca y termina al iniciar la siguiente contracción. Entonces, a esto se le va a denominar, como ya lo mencionamos, ciclo cardíaco. La presión de la aorta contra el ventrículo izquierdo, la presión de la aorta contra el ventrículo izquierdo debe bombear sangre. A este se denomina poscarga. A mayor poscarga, más difícil es parar el ventrículo. Perdón, a mayor poscarga es difícil, no, perdón, a mayor poscarga, más difícil es parar el ventrículo, bombear la sangre a la aorta. Reduce el volumen sistólico, la cantidad de sangre bombeada por la contracción. La poscarga es gobernada por la tensión arterial y la poscarga es mayor con vasoconstricciones y menor con vasodilatación. No sé. Y bueno, entonces, la poscarga, para ya quedar claro, es la presión de la aorta contra la cual el ventrículo izquierdo debe bombear la sangre.
También aquí, en este mismo, se va a expresar como un gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por un minuto a través del sistema circulatorio. Matemáticamente se puede decir que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Recordemos que el volumen sistólico es la cantidad de sangre bombeada por el ventrículo izquierdo durante cada fase de la contracción. Y bueno, posteriormente al ciclo cardíaco también tenemos que hablar de las propiedades eléctricas del corazón y del sistema de conducción. El encéfalo el encéfalo controla parcialmente la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción vía el sistema nervioso autónomo. El sistema cardíaco de conducción consta de 6 pasos. El nodo sinoatrial es este. También consta de lo que es el nodo atrioventricular, el haz de His, la rama derecha, rama izquierda y las fibras de Purkinje. Creo que así se pronuncia. El nodo sinusal está ubicado en la parte superior del atrio derecho y es el sitio normal de origen del... otra vez. El nodo sinusal está ubicado en la parte superior del atrio derecho y es el sitio normal del origen del impulso eléctrico. Este es el marcapaso natural del corazón. Ok, y entonces, ¿cómo va a ser? El nodo sinusal va a viajar, aquí está, el nodo sinusal va a viajar a través del atrio izquierdo como derecho, lo cual es lo que causa una contracción auricular. El impulso va a viajar hacia el nodo atrioventricular, ubicado en el atrio derecho, junto al septo, en donde su conducción transitoriamente va a ser más lenta. La estimulación eléctrica al músculo cardíaco prosigue luego hacia el haz de His, lo que es una continuación al nódulo atrioventricular. Desde ahí procede rápidamente hacia la rama derecha e izquierda del haz, estimulando el septo interventricular. El pulso se extiende luego a las vías de la fibra de Purkinje, al miocardio del ventrículo izquierdo y luego al derecho, lo que resulta de una contracción ventricular o sístole. Bueno, ahora vamos con el sistema respiratorio. El aparato respiratorio comprende la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones. Su parte se pueden clasificar de acuerdo a la estructura y también a sus funciones. De acuerdo a su estructura, el aparato respiratorio va a constar de 2 partes: el aparato respiratorio superior y el aparato respiratorio inferior. Dentro del aparato respiratorio superior encontramos que abarca desde la nariz, la faringe y las estructuras asociadas. Y el aparato respiratorio inferior incluye la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Según sus funciones, el aparato respiratorio también se puede dividir en 2 partes: la zona de conducción y la zona respiratoria. La zona de conducción consta de una serie de cavidades y tubos interconectados fuera y dentro de los pulmones. Esto viene siendo la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales, que filtran, calientan y humectan el aire y lo conducen hacia los pulmones. La zona respiratoria está constituida por tejidos dentro de los pulmones, donde tiene lugar el intercambio gaseoso. Los bronquios respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos, los sitios principales del intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Vamos a hablar rápidamente de algunas estructuras del sistema respiratorio, empezando pues por la nariz. La nariz tiene varias funciones. Uno es calentar, limpiar y humedecer el aire inhalado, detectar olores y sirve como una cámara de resonancia que amplifica la voz. Se extiende desde un par de aperturas anteriores a los que se les llama orificios nasales o narinas, hasta una parte de apertura
hasta una parte de apertura llamada aperturas nasales posteriores o coanas. La cámara interna de la nariz, la cavidad nasal está dividida en la mitad desde derecha a izquierda, a las que se le denomina fosas nasales. La pared divisora es una placa vertical. El tabique nasal está compuesto por un hueso y cartílago hialino. El vómer forma parte inferior del tabique de la lámina perpendicular y el esmoide forma la parte superior junto con el cartílago del tabique. Junto con el cartílago del tabique forma la parte anterior a la nariz. Posteriormente a eso tenemos a la faringe. La faringe es un embudo muscular que se extiende por casi 13 centímetros de las coanas a lo que es la laringe. Esta consta de 3 regiones, la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La nasofaringe es posterior a las coanas y se encuentra arriba del velo del paladar. Recibe el conducto auditivo, también llamado trompas de Eustaquio, del oído medio y alberga las amígdalas faringeas. La orofaringe es un espacio entre el margen posterior del velo del paladar y la epiglotis. Y la laringofaringe se encuentra en el sentido posterior inminente a la laringe, extendiéndose del margen superior del epiglotis al margen inferior del cartílago cricoides. El esófago empieza desde este punto, desde la laringofaringe. La nasofaringe solo pasa aire y está cubierta por epitelio cilíndrico pseudoestratificado, mientras que la orofaringe y la laringofaringe pasa el aire y también alimentos y bebidas, y está recubierto por epitelio pavimentoso estratificado. Posteriormente a la faringe encontramos a la laringe. La laringe es una cámara cartilaginosa de casi 4 centímetros. Su función primaria consiste en alejar la comida y la bebida de la vía respiratoria, pero desarrolla también funciones adicionales a la producción de sonidos. La apertura superior de la laringe está protegida por un colgajo de tejido que se va a denominar epiglotis. El epiglotis va a permanecer casi vertical, sin embargo, durante la deglución, los músculos intrínsecos tiran la laringe hacia arriba para que se junte con la epiglotis. Además, la lengua empuja hacia abajo para unirlo a la laringe, lo que cierra la vía respiratoria y va a dirigir la comida hacia lo que es el esófago. La misma laringe está compuesto por 9 cartílagos. Los primeros 3 son únicos y grandes, que son los superiores. Encontramos el cartílago epiglótico, que es una lámina de apoyo de forma de cuchara o de hoja, y que se llama epiglotis. Y el más grande de todos, que es el cartílago tiroides, que también recibe el nombre por forma de escudo. Cubre los aspectos anteriores y laterales de la laringe. Lo que se conoce como manzana de Adán es un pico anterior del cartílago tiroides y se hunde en el cartílago tiroides al que se le denomina prominencia de laringe. El cartílago cricoides, que conecta la laringe con la tráquea, los cartílagos tiroides los cartílagos cricoides que conecta la laringe con la tráquea, los cartílagos tiroides y cricoides constituyen en esencial el armazón de las cuerdas bucales. Los cartílagos restantes son más pequeños y se presentan en 3 pares. Posterior al cartílago tiroides se encuentran 2 cartílagos aritenoides y adjuntos a sus extremos posteriores se hallan un par de pequeños huesos. Los cartílagos corniculados son 2 tipos de cartílagos los cartílagos corniculados, estos 2 tipos de cartílagos intervienen en el habla y un par de cartílagos cuneiformes sirven como soporte para los tejidos suaves entre el aritenoides y la epiglotis. Las cuerdas bucales falsas se encuentran arriba
y no tienen ninguna función en el habla, sino que cierra la laringe durante la deglución. Los ligamentos vocales están cubiertos con epitelio pavimentoso estratificado, más adecuados para soportar la vibración y el contacto entre las cuerdas vocales y las aperturas entre ellas van a recibir el nombre colectivo de glotis. También vamos después de la laringe, vamos a tener a lo que es la tráquea. La tráquea es un tubo que va a medir aproximadamente 12 centímetros. Este va a constar de 16 a 20 anillos incompletos de cartílago y alino separados a la letra de C, digamos van a estar en forma de C, y se hallan superpuestos. Se puede percibir a través de la piel y por debajo de la laringe. La parte abierta de cada anillo cartilaginoso mira hacia lo que es el esófago. También la disposición que permite dar de esta cavidad es ligeramente expansida hacia el esófago. Esta forma que tiene los anillos va a permitir que la tráquea no... las fibras musculares lisas transversales, llamadas músculos traqueal, y el tejido conectivo elástico estabilizan los extremos abiertos de los anillos cartilaginosos. Estas representan un soporte semirrígido de manera que la pared traqueal no pueda colapsarse hacia adentro. Posteriormente, después de la tráquea, encontramos con los bronquios principales. Los bronquios, en el borde superior de la quinta vértebra torácica, la tráquea se divide en bronquios primarios derecho, que va hacia el pulmón derecho, y los bronquios primarios izquierdos, que van hacia el pulmón izquierdo. Los bronquios primarios tienen anillos incompletos de cartílago y están cubiertos por epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. En los bronquios primarios derecho e izquierdo se forma una cresta interna llamada carina, que más o menos se encuentra aquí. La carina es una de las áreas más sensibles de toda la laringe y la tráquea. Esta desencadena el reflejo de tos. La entrada de los pulmones, digamos de los bronquios, se va a dividir para formar bronquios más pequeños, que son los bronquios secundarios o lobulares, uno para cada lóbulo pulmonar. El pulmón izquierdo tiene 2, mientras que el pulmón derecho, mientras que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Y bueno, los bronquios secundarios continúan ramificándose y dan lugar a bronquios aún más pequeños, llamados bronquios segmentarios, que se van a dividir en bronquiolos. Los bronquiolos a su vez se van a ramificar repentinamente, y a los más pequeños que se van a ramificar en tubos todavía en tubos más pequeñitos, denominado bronquios terminales. Esta ramificación extensa a partir de la tráquea se ve como un árbol invertido. Comúnmente se denomina árbol bronquial. A medida que se va ramificando, se hace más extenso. A medida que se va ramificando, el árbol bronquial puede dividirse, puede ver el cambio en sus estructuras. Uno de esos cambios es que la placa de cartílago se va a ser reemplazada gradualmente a los anillos incompletos de cartílago en los bronquios primarios y finalmente desaparece en los bronquios distales. A medida que la cantidad de cartílago va a disminuir, va a aumentar la cantidad de músculo liso. Luego de ahí tenemos a los pulmones. Los pulmones son órganos pares de forma cónica situada en la cavidad torácica. Están separados del uno al otro por el corazón y otra estructura llamada mediastino. Dentro de estos pulmones podemos encontrar 2 capas serosas, una llamadas en conjunto membrana pleural. Encierran y protegen a cada pulmón.
La capa superficial, o sea, la pleura parietal, tapiza la pared de la cavidad torácica, mientras que la pleura visceral reviste a los pulmones. Entre la pleura visceral y la pleura parietal hay un pequeño espacio llamado cavidad pleural que contiene un escaso volumen de líquido o lubricante secretado por las membranas. Este líquido pleural va a reducir la fricción entre la membrana y va a permitir que se deslice suavemente una sobre la otra durante la respiración. El líquido pleural también hace que las dos membranas no se adhieran entre sí como una película con agua entre las dos placas de vidrio, fenómeno también conocido como tensión superficial. Bueno, también los pulmones se extienden desde el diafragma hasta ligeramente por encima de la clavícula y se apoyan en las costillas hacia adelante y hacia atrás. La base es cóncava y se amolda a la superficie convexa del diafragma. La porción angosta o superior del pulmón es el vértice. También dentro de la cara de la cara medial de cada pulmón contiene una región, digámoslo, el ilio, a través del cual los bronquios, los vasos sanguíneos pulmonares, los vasos linfáticos y los nervios entran y salen del órgano. Esta estructura se mantiene unida por las pleuras y los tejidos conectivos y constituyen la raíz pulmonar. También el pulmón izquierdo presenta una cavidad que es esta, o también conocida como incisura o escotadura cardíaca. Posteriormente a los pulmones tenemos a los alvéolos. Y bueno, entonces tenemos a los alvéolos. Dentro de los alvéolos encontramos principalmente a lo que son los sacos alveolares. Consiste en dos o más alvéolos que comportan una abertura común. Las paredes de los alvéolos tienen dos tipos de células epiteliales alveolares. Las más numerosas son las células alveolares o neumocitos tipo 1, que son células epiteliales pavimentosas simples que la forma de un revestimiento casi continuo de la pared alveolar. Las células alveolares tipo 2 también se llaman células septales y son más escasas en números y se dispone entre las células alveolares del tipo 1. Las delgadas células alveolares del tipo 1 son sitio principal del intercambio gaseoso o también llamado hematosis, que es el intercambio de oxígeno en la sangre a través de la difusión simple. Las células alveolares tipo 2 van a estar rodeadas por las células epiteliales cúbicas cuya superficie libres contienen microvellosidades que secretan líquidos alveolar. Esto va a hacer que la mantengan húmeda a la superficie entre las células y el aire. El líquido alveolar se encuentra en el surfactante, que es un agente tensioactivo, una mezcla de complejo de fosfolípidos y lipoproteínas. El surfactante o tensioactivo va a disminuir la tensión de la superficie del líquido alveolar, lo cual va a reducir la tendencia de los alvéolos al colapsar. Va a reducir que se colapse los alvéolos. También tenemos a los macrófagos alveolares, que asociados con la pared alveolar son los que van a fagocitar las partículas de polvo u otros detritos de los espacios alveolares. Entonces, la membrana respiratoria va a constar de 4 capas. Una capa de célula alveolar de tipo 1 y de tipo 2 y macrófagos asociados que van a constituir lo que es la pared alveolar. Una membrana basal epitelial por debajo de aquella, y una membrana basal capilar que a menudo está funcionando con la membrana basal epitelial y un endotelio capilar. Bueno, posteriormente a eso vamos a hablar de lo que es la ventilación pulmonar. El proceso de intercambio gaseoso en el organismo, llamado respiración, tiene 3 pasos básicos. Uno es la ventilación pulmonar, la respiración externa o pulmonar y la respiración interna o tisular.
La ventilación pulmonar es la inspiración. El flujo hacia adentro, flujo hacia adentro y la expiración, que es el flujo hacia afuera, del aire en la atmósfera y los alvéolos pulmonares. La respiración externa pulmonar es el intercambio de gases entre los alvéolos pulmonares y la sangre a través de los capilares pulmonares, que es el intercambio de gases de oxígeno a CO2, o lo más conocido como hematosis. Y posteriormente tenemos la respiración tisular, que es el intercambio gaseoso entre la sangre de los capilares sistémicos y las células tisulares. El aire se va a desplazar hacia los pulmones cuando la presión del aire en su interior es menor que la presión atmosférica. Ahí tenemos, hoy vamos a iniciar con el proceso de inspiración. El proceso de inspiración eh, 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 este, um, em, bueno,
Cállate, Ivonne, por favor. ¿Qué quieres? Bueno, ay, se supone que...
¿Qué pasó? Pues me están interrumpiendo cada rato. ¿Qué más? ¿Qué necesitan? Y...
Mm. 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 Se lo dejé aquí. El intestino grueso. mm,
Sería todo. Ah, mm, mm,
Ok.